Joe Biden presentará reforma para otorgar a ciudadanía a indocumentados el primer día de su gobierno. En República Dominicana notifican 11 muertes y 1.848 nuevos contagios de coronavirus. 20.000 hombres tienen a su cargo la seguridad de investidura del presidente electo Joe Biden. Los detalles en la revista de noticias. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Revista de Noticias. Les invitamos a que se queden con nosotros porque durante esta hora tenemos muchísimas informaciones. Y de inmediato vamos a ver qué está aconteciendo en la República Dominicana con este resumen de noticias. Veamos. Propietarios y empleados de bares y discotecas protestaron este domingo en la Plaza de la Bandera para exigir permiso para reabrir sus negocios al 50% de la capacidad y bajo protocolos sanitarios, ya que aseguran estar al borde de la quiebra. Desesperado tras meses sin generar ingresos, con deudas pendientes y sin perspectivas económicas claras, los manifestantes aseguran que no quieren programas especiales del gobierno, sino permiso para trabajar. Se difunde imagen en redes sociales del ministro de Salud Pública en el juego entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas. Por ello, el doctor Plutarco Arias explicó la noche de este domingo el motivo de su presencia en el Estadio Cibao. De acuerdo al doctor Arias, acudió al lugar por invitación de la Lidón. Estoy invitado por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana para, en caso de que hoy termine el campeonato, hacer entrega del trofeo junto a los patrocinadores del torneo, dijo el titular de Salud en su cuenta de Twitter. La aclaración del funcionario se produce luego de que en las redes sociales circularan fotografías suyas disfrutando del juego. El Ministerio Público informó la tarde de este domingo que amplía las investigaciones sobre el delito de maltrato animal en que incurrió el señor Arturo Nanita en perjuicio de la perra Trufa, un hecho ocurrido en el sector Bellavista del Distrito Nacional. El Departamento de Protección Animal del Ministerio Público trabaja en la recolección de las pruebas y la instrumentación del expediente para remitir al agresor ante la Fiscalía del Distrito Nacional, en donde se deberá conocer la solicitud de medida de coerción. El Ministerio Público inició las investigaciones contra Arturo Nanita luego de que se hiciera viral un video en las redes sociales con las imágenes del lamentable hecho que ha conmovido toda la sociedad. A una semana de que vayan a entrar en vigencia los requisitos de los Estados Unidos de que los viajeros que ingresen a ese país deben llevar una prueba negativa del COVID-19 con una vigencia de menos de 72 horas, el país aún no ha tomado a conocer un plan protocolo específico que permite el acceso oportuno a las mismas, aunque las autoridades aseguran que se trabaja en ello. El requerimiento, que entra en vigencia a partir del 26 de este mes, incrementará la ya alta presión que tienen los laboratorios del país para dar respuesta a la demanda de pruebas diagnósticas del COVID-19, sobre todo tomando en cuenta que solo por el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, sale un promedio diario de 2.200 a 2.300 pasajeros que viajan a Estados Unidos. La semana pasada, el juicio de fondo que se conoce a los 6 imputados de recibir soborno de parte de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana logró avanzar a la fase de declaraciones de testigos, luego de más de 3 semanas de incidentes y ausencia que habían limitado su presentación. Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde se ventila el caso, escucharon ya las versiones de 4 ex ejecutivos de Odebrecht, en cuyo testimonio se apoya el Ministerio Público para hacer valer ante el tribunal del acuerdo de la lealtad firmado en la empresa y sus consecuentes delaciones. A partir de este lunes declararon como testigo varios de los peritos financieros, miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público. Para Revista de Noticias les informó Ibelka Viviana Ureña. Gracias por continuar con nosotros en esta tu revista de noticias, y es el momento de ver qué está aconteciendo aquí en la ciudad de Nueva York
Y los detalles lo trae Rafael Díaz. Veamos. El primer día del gobierno del presidente electo Joe Biden presentará una propuesta de reforma para buscar otorgar la ciudadanía a cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Mariela Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, fue la persona informada del plan y se quedó sorprendida, ya que sería el polo opuesto a la agenda del presidente Donald Trump, destacó la agencia en su reporte. El presidente Biden había dado a conocer sus planes a líderes latinos la semana pasada en una mesa redonda por videoconferencia a la que acudieron 19 organizaciones, según reportó el equipo de transición. La violencia ha recrudecido en el Alto Manhattan, área donde reside la mayor concentración de dominicanos en todo el exterior. Las autoridades han reportado un muerto y varios heridos. En las últimas horas han ocurrido balaceras y otros casos de personas blandiendo pistolas durante pleitos y discusiones, hechos ocurridos frente al edificio 107 de la calle 126, con el saldo de un fallecido y un herido. Asimismo, frente al 602 de la calle 184, en las avenidas San Nicolás y Wadsworth, un desconocido le hizo más de 10 disparos a alguien. También frente al 600 de la avenida Academy, en el 504 de la calle 180 y en la avenida Audubon con la calle 190 hubo varios disparos. José Montero fue detenido como sospechoso de atacar con un martillo a un pasajero en una estación del metro en el Alto Manhattan. Moreno, de 47 años, fue arrestado y acusado de 2 cargos de agresión, según la policía de la ciudad de Nueva York. Supuestamente golpeó al pasajero no identificado en la parte posterior de la cabeza con un martillo mientras esperaba el tren alrededor de las 11 de la mañana la semana pasada dentro de la estación de la calle 175 de la línea A en Washington Heights. El Ministerio de Salud de la República Dominicana registró este lunes 1.848 nuevos contagios y 11 defunciones por COVID-19, pero aclaró que ninguna ocurrió en las últimas 24 horas. Las cifras que aparecen en el boletín número 305 de la Dirección General de Epidemiología reflejan 69 contagios menos que el domingo, cuando fueron reportados 1.779. Los casos activos son 48.310, mientras que 144.208 personas se han recuperado de la enfermedad. El informe señala que en las últimas 24 horas fueron procesadas 10.717 pruebas. En el Distrito Nacional fueron reportados 555 nuevos contagios, en la provincia de Santo Domingo 309, en Santiago 269, en Puerto Plata 186 y en La Vega 74. El total de muertos por COVID-19 en República Dominicana es de 2.448, el 32.27% de los cuales era hipertenso y el 20.75% diabético. Entre los infectados hay 558 trabajadores de la salud, 309 embarazadas y 20.008 menores de 20 años. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil, desde tu celular, tablet o computadora en 4 sencillos pasos.
Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. Y listo, así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Y no te preocupes por el envío, es totalmente gratis. Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de superwow.com, tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalten por su éxito al ganar $3.250.000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de respalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Mangú con cebolla, salami, checo y queso y le pones longaniza, Cibao Meat, te la mereces. Delicioso sándwich con jamoneta Don Pedro, con Cibao Chicken o Cibao Turkey Breast. Love Indubeca, pavo, la merengue. Y de eso suba su salami con Indubeca Premium Home. Para cerrar una yuquita con salami del pueblo. Unos ricos tacos en la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Oh yeah. Buenas amigos de Revista de Noticias, y nosotros como siempre con informaciones frescas sobre la situación política, económica y social, tanto de aquí de Estados Unidos como de República Dominicana. Hoy tenemos con nosotros al periodista y político Rafael Santos, con quien vamos a conversar específicamente sobre lo que pasó en el Capitolio y qué podría pasar en estos días antes de la toma de posesión del nuevo presidente del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos. Rafael, ¿cómo te encuentras? Quiero decirle al país y al mundo que muy bien. Yo sé que tú estás bien, Muy bien, se te nota, ¿eh? Es fruto del sacrificio personal de que uno quiere estar bien y está bien. Y logra estar bien. Sí. Rafael, todo lo que ha sucedido en estos días, tú con esa experiencia a nivel político, a nivel de como comunicador, ¿qué tú crees que va a pasar en estos días en la Casa Blanca o en Estados Unidos? Si tú me preguntas que qué pasará en Estados Unidos después de lo del pasado miércoles, yo te diría que no va a pasar nada, porque Estados Unidos, sus autoridades, no son llamadas a ser sorprendidas dos veces, a menos que no quieran. Y esa advertencia hecha por el FBI a todas las autoridades del país de que podrían producirse disturbios, eso ha dado pie y tiempo a todas las autoridades norteamericanas para que se preparen. Y de hecho están preparadas. Ya todos los organismos policiales del país están advertidos de que eso podría ocurrir. Sin embargo, yo te aseguro que no va a ocurrir nada. Y el portavoz del desorden está llamando hoy a sus seguidores y criticándolo por las acciones del pasado miércoles, tratando de disculparse de una manera indirecta de lo que él mismo provocó. Entonces, ¿tú crees que Donald Trump se quedará en la Casa Blanca hasta el día de la toma de posesión? Eso es un poquito incierto todavía, porque Donald Trump no es un individuo que se pueda estudiar ni adelantar sus acciones, porque él es inmediato, él le surgen las cosas así repentinamente. Él improvisa mucho en ese sentido. Y así lo hace, es un improvisado. Ya él anunció que no asistirá a la toma de posesión, y no dudes tú que mañana diga que sí, que va a asistir, porque él no es firme en sus decisiones. En lo único que él es, que no cambia, es en ese odio que él tiene hacia la inmigración, de manera especial hispana.
No, en ese sentido, sí, está con una posición radical. Mira, ya que estamos hablando de asuntos políticos de Estados Unidos, y los dirigentes del Partido Demócrata han hecho una serie de planteamientos, específicamente el nuevo presidente Joe Biden ha manifestado de una reforma migratoria. ¿Tú crees que eso es posible, que el Partido Demócrata pueda hacer esa reforma migratoria? Si tú tomas en consideración cómo está conformado el Congreso norteamericano a partir de ya, va a ser un poquito difícil. ¿Por qué? Porque se necesita un consenso y no todos los senadores ni los congresistas demócratas, por ser demócratas, están a favor de una reforma. Entonces, con la ayuda en ese momento del Partido Republicano va a ser un tanto difícil. Yo no me hago sueño de que eso se pueda producirse antes de un año y medio o 2. Pero inmediatamente, como lo está soñando mucha gente, no lo cree. Rafael, vamos a viajar imaginariamente a República Dominicana. Ya a mí se me olvidó cómo son los aviones. Ya tú no conoces ni las calles de Santo Domingo y de Santiago. Pero sí, a nivel político tú estás al tanto de lo que está sucediendo allá. Y ya prácticamente va a cumplir 5 meses el gobierno encabezado por Luis Abinader. En estos 5 meses, ¿tú crees que ha llenado la expectativa de la población los acontecimientos que ha realizado el presidente Luis Abinader? Te voy a responder esa pregunta con una simple exposición. El matrimonio de Luis Abinader con el pueblo dominicano ha traspasado las barreras normales de los 3 meses. Hoy tú dices, y así es, lleva 5 meses y el pueblo está enamorado del presidente Luis Abinader. Eso no ocurrió por tanto tiempo ni siquiera con don Antonio Guzmán Fernández. O sea, que Luis Abinader está haciendo real y efectivamente un gobierno en favor del pueblo dominicano. El pueblo dominicano lo está viendo así y ojalá que Dios lo ilumine para que continúe en esa vía. Las diferencias que ha tenido Luis Abinader en su ejercicio es lo normal, porque somos humanos, se cometen errores, pero es un hombre que escucha, es un hombre que tiene los oídos puestos en el pueblo y inmediatamente cuando sabe que se equivoca, corrige, que es lo más importante. Eso sí, él escucha cuando le hacen alguna sugerencia. Sandro, tú que has estado cerca del partido y conoces muy bien la militancia del PRM, ¿tú has sentido algún descontento entre los miembros de la base en el caso de los nombramientos? En República Dominicana ya es una situación que se le está buscando solución muy adecuada. Ya las mareas han estado bajando notablemente. Sin embargo, en el exterior, y hablo específicamente de Nueva York, todavía no se nota la presencia de la voluntad del presidente de la República con esa militancia que tuvimos un trabajo arduo en favor del triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Pero esperamos que en los próximos días, porque desde el principio se hizo promesa de que ya para enero iba a solucionarse los problemas de empleo para los compañeros. Todo se detuvo hasta este mes de enero, según las promesas, porque el presidente Luis Abinader, siempre con ese sentimiento de humildad y de religiosidad, pensaba que era inoportuno lanzar a la gente a la calle en medio de la pandemia y en las fiestas navideñas. Así que vamos a ver cuáles son las sorpresas que vendrán para la militancia del PRM aquí en Nueva York. Rafael, ya para terminar, porque parece que el tiempo está corriendo rápido. Así es la televisión. En el sentido de los casos de lo que se podría hacer aquí en la ciudad de Nueva York, lo que el gobierno encabezado por Luis Abinader podría hacer aquí en Nueva York, ¿tú crees que tú le podrías hacer una exhortación al presidente
República Dominicana sobre los problemas que más afectan a los dominicanos aquí? Bueno, resolver los problemas o tratar de resolverlo, de los dominicanos del exterior, para no hablar solamente de Nueva York, del exterior, se llevaría un gobierno de 4 años. Pero sí hay cosas que son indispensables. Que se pueden resolver. Que hay cosas indispensables. Por ejemplo, nosotros los dominicanos necesitamos la presencia, por ejemplo, del Banco Oficial, el Banco de Reservas de la República Dominicana, que de algún modo nosotros podamos hacer depósitos, abrir nuestra cuenta de banco, enviarle a nuestra familia a través del Banco de Reservas. Y el Estado aprovecha esos dólares y no se los llevan las compañías privadas como se lo están llevando, que están pagando las remesadoras están haciendo millonarios. El dólar bajitísimo, sin importar lo alto que esté su precio. Y además de eso, le cobran al contribuyente para enviar los dólares. Además de que le pagan puntos menos, le cobran por enviarlo. Todo eso podría hacerlo el Banco de Reserva. Que yo, como dominicano, quisiera enviarle a un familiar, a un pariente, a un amigo, 100, 50 dólares, lo hago a través del Banco Oficial. Se economiza dinero. Y el Estado se queda con esos recursos. Bien, Rafael, gracias por tu participación aquí en Revista B Noticias. Y amigos televidentes, manténganse ahí porque hay mucho más. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado. Lo que sucede en los Estados Unidos preocupa a mucha gente que nunca imaginó ver acciones propias de países con sistemas democráticos frágiles y hasta cierto punto vulnerables. Lo que empezó a finales de mayo del año pasado con las protestas contra el racismo luego de la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis y los eventos del 6 de enero en el Capitolio fueron una forma de correr la cortina para mostrar un escenario con dos actores distintos pero con determinaciones iguales al momento de expresar su desacuerdo con el sistema o con la democracia de este tiempo. En el primer caso, los afroamericanos se sublevaron por los excesos policiales y el racismo. Las protestas se convirtieron en campos de batalla, donde se enfrentaban a las fuerzas del orden, se saqueaban negocios, se rompían propiedades y se destrozaban vehículos policiales. Era una locura total. Literalmente fue una guerra de las minorías contra los abusos policiales y la discriminación. Lo reciente del Capitolio es a la inversa. Los radicales republicanos se sublevaron para impedir la certificación del presidente electo de la oposición demócrata. Parecían escenas de ficción, pero con una cruda realidad que dejó un saldo de 5 muertos y muchos heridos. Ese acontecimiento generó un clima de tensión y una crisis política sin precedentes, donde se pedía la renuncia del presidente o la invocación de la enmienda 25 de la Constitución para destituirlo, lo que ha convertido a los Estados Unidos en centro de atención mundial. Nadie podía imaginar que el centro hegemónico de la democracia occidental iba a perder su glamour denunciando un fraude electoral que no se pudo comprobar y la negativa de no reconocer al presidente electo. En parte, todo esto tiene su punto de partida en la retórica del presidente Donald Trump, cuyo discurso populista cautiva a millones de sus seguidores que están convencidos de que los demócratas hicieron fraude para ganar las elecciones de noviembre. El peligro de lo que se está viviendo es el pensamiento y las actitudes extremas de muchos que le están dando una interpretación suicida a su sistema democrático hasta el punto de desconocer el resultado de la voluntad popular expresado en las urnas. Todo eso se resume en que si ganan las elecciones son limpias, pero si las pierden, entonces hubo fraude. Y si no logran imponer su criterio, entonces destrozan de forma salvaje el lugar donde hacen las leyes.
En esa determinación es que radica la peligrosidad de lo que estamos viendo, cuando se ignora el principio de que la democracia es la sociedad justa en acción, por lo que se deben respetar las ideologías sin discriminar por creencias, color de la piel o preferencias. Se debe respetar el libre pensamiento, la libre expresión, la libre determinación, la voluntad popular, y tanto ganadores como perdedores se deben respetar mutuamente mientras el sistema de ley, orden y derecho así lo debe garantizar. Por lo menos eso es lo ideal. Se recuerda que hay antecedentes, aunque no como los del pasado 6 de enero, en el Capitolio. En el 2000, los demócratas también se sublevaron contra la victoria de George Bush, que perdió la elección popular, pero ganó la presidencia con los votos del colegio electoral. En esa ocasión, igual que ahora, se denunció fraude y se hicieron protestas masivas en casi todo el país. Fuera de Estados Unidos y más reciente en nuestros países, en el 2018, en Venezuela, la oposición y la Organización de Estados Americanos, OEA, denunciaron fraude y le buscaron un megáfono a Juan Guaidó como solución inmediata para que se autoproclamara presidente encargado de ese país. Eso contó con la bendición de Estados Unidos y la Unión Europea, la que empezando este enero del 2021 anunció que dejaba de reconocer a Guaidó, lo que parece ser un ensayo que no le funcionó a los del viejo continente. En el 2019 también denunciaron fraude en Bolivia y volvió la OEA y le puso su sello con un lapidario informe que desencadenó con un golpe de Estado camuflado con una renuncia obligatoria impuesta por militares perversos que hicieron volar del puesto al izquierdista Evo Morales. Luego, en el 2020, el partido de Morales no solo volvió a ganar las elecciones, sino que aumentó el número de votantes e hizo disminuir la votación de sus contrarios que habían denunciado el fraude. Eso constituyó una bofetada a ese sector y a la OEA, que fue la protagonista clínica de esa maniobra envenenada contra un gobierno electo por el pueblo. En los tres casos, no se puede descartar que haya habido irregularidades, pero si las hubo, los propios sistemas deben contar con los mecanismos institucionales y legales para castigar a los responsables, sin la necesidad de quebrantar el orden y llegar al extremo de actuar de forma salvaje como sucedió en el Capitolio. Pero lo más sospechoso de todo esto es que tanto en Estados Unidos, Bolivia y Venezuela, los que solo consideran que las elecciones son limpias cuando las ganan y que la democracia debe ser como ellos la determinan, parecen estar haciendo causa común o simplemente están del mismo lado. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado. Este programa en parte es patrocinado por Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. ¿Estás pensando enviar tus compras a tus familiares en la República Dominicana? Superwow.com, tu supermercado en línea, lo hace fácil, desde tu celular, tablet o computadora en 4 sencillos pasos. Elige los artículos que necesita entre una gran variedad de productos de primera calidad. Agrégalo a tu carrito y cuando termines, pasa por nuestra caja virtual. Pon tus datos y los datos de la persona que vas a recibir en la República Dominicana, así como el método de pago que vas a elegir. Y listo, así de fácil, rápido y seguro. En menos de 72 horas, tus familiares estarán recibiendo tu compra en la República Dominicana. Y no te preocupes por el envío, es totalmente gratis.
Ya no más trabajo llenando cajas de alimentos, ni largas esperas. Envía todo lo que quieras desde la comodidad de tu hogar a través de superwow.com, tu supermercado en línea. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $3.250.000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de respalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Mangú con cebolla, salami, checo y queso y le pones longaniza Cibao, te la mereces. Delicioso sándwich con jamoneta Don Pedro, con Cibao chicken o Cibao turkey breast. Locrio Indubeca, pavo, la merengue, y de eso suba su salami con Indubeca Premium Home. Para cerrar una yuquita con salami del pueblo, unos ricos tacos en la línea Vermex. Porque me gusta a mí, porque te gusta a ti. Cibao Meat Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Oh yeah. Gracias por estar con nosotros. Esto es Revista de Noticias y en este segmento de entrevista pues nos acompaña nueva vez el reverendo pastor Freddy Noble, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, pastor. Gracias, muy amable, Ibelka, y siempre disponible para conversar contigo y con los televidentes. Gracias, pastor. Yo tengo una inquietud y quiero preguntarle bien sencillito primeramente, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Bueno, una pregunta bastante seria, ¿no? En cuanto a la interpretación bíblica. Bueno, es claro que en el Antiguo Testamento Dios llevó juicio sobre la conducta de Sodoma y Gomorra, que básicamente se caracterizaba por el comportamiento homosexual, ¿no? Hay una historia bíblica que muestra cómo los habitantes de Sodoma particularmente trataron de violentar sexualmente a hombres, ¿no? Y es evidente que la práctica de la homosexualidad se califica de sodomía por esa razón, por la palabra Sodoma, de la ciudad aquella que Dios destruyó. Básicamente, en resumen, por un juicio de Dios en contra de todas las perversiones que incluía, por supuesto, la práctica de la homosexualidad. Pastor Noble, en estos días se ha estado comentando y ha sido de los medios sociales y todo eso, de que el más alto de la iglesia católica pues ha dicho que él ve bien la unión de personas del mismo sexo por la parte civil, pero bíblicamente, ¿qué nos habla la Biblia de esa situación? Sí, claro. Desde el punto de vista de la Escritura, de la palabra de Dios, es evidente que la Biblia rechaza ese comportamiento, el pecado homosexual. Claro, no estamos diciendo con esto que la homosexualidad sea el pecado imperdonable, porque no lo es. O sea, Dios perdona a todo pecador que se arrepiente, no importa si es heterosexual u homosexual. Dios perdona a todo pecador que se arrepiente siempre que lo hace con sinceridad. Pero sin duda la Biblia habla de que la homosexualidad o la conducta homosexual es pecaminosa y que Dios la rechaza y la ve como parte de la separación del hombre con Dios. De manera que, sin duda, la Biblia tiene un enfoque muy claro y definido acerca de esta conducta, que como otras conductas del hombre en el pecado, es rechazado delante de los ojos de Dios. El modelo divino de Dios, dice la Biblia que varón y hembra Dios los creó.
Entonces, ¿está la humanidad hoy día con la cara volteada hacia Dios? Bueno, es evidente que la sociedad se mueve por criterios totalmente distintos de los principios de la palabra de Dios. Y permítame decir lo siguiente, ¿no? Porque hay un texto de la Escritura, particularmente voy a citar la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, donde Pablo habla de el hecho de que este comportamiento que tú estás mencionando y que estamos mencionando aquí está en contra del orden que Dios ha creado. En la Biblia es claro que se habla allí de que, por ejemplo, esa conducta es el resultado de haber cambiado la verdad de Dios, dice, por la mentira. En otras palabras, este tipo de conducta está en contra del orden creado. Y es evidente que la sociedad en general no determina sus leyes o sus costumbres a la luz de la palabra de Dios, sino que lo hace de acuerdo con sus propios criterios y sus propios principios, ¿no? Pero sin duda ninguna se trata de un comportamiento que no solamente está en contra de lo que Dios dice, sino que incluso está en contra del orden creado. Como tú acabas de decir, Dios creó un hombre y una mujer, y ese es el orden creado. El problema es que el hombre generalmente altera o quiere alterar lo que Dios ha creado. Hoy día, si venimos al plano de hoy día, de cómo estamos viviendo y cómo está viviendo el mundo, podríamos decir entonces, Pastor Noble, que el mundo está viviendo igual o peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Yo diría que sí, que el mundo está viviendo experiencias realmente desde el punto de vista ético, moral, muy difíciles. Esta generación, y esto es importante subrayarlo, esta generación es la única generación que ha convertido la unión entre personas del mismo sexo, la ha convertido en una unión legal, o sea, le ha legalizado. Es decir, toda la vida ha existido la homosexualidad, desde los tiempos, como acabas de citar, de Sodoma y Gomorra, sí, en tiempos muy antiguos, hasta Grecia, Roma. Es decir, todos esos... Los grandes filósofos han practicado la homosexualidad, pero esta generación es la única que ha convertido esa práctica en una práctica legalizada, pretendiendo crear lo que ellos pretenden decir como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, la Biblia muestra que el matrimonio es la unión legal, permanente y pública entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, todas esas leyes están violentando los principios de la palabra de Dios. Desde el punto bíblico, ¿cómo podemos ver el núcleo familiar? Porque imagínese usted, el hombre y la mujer, Dios dijo anchad y multiplicar la tierra. Entonces, ¿qué pasaría, qué tendremos hoy de familias desunidas? Porque estamos viendo en estos momentos que hay hombres, pareja, hombre con hombre, criando niños. ¿A dónde podríamos llegar de esta situación así? Sí, yo creo que eso va a generar mucha confusión. Probablemente las parejas homosexuales criarán hijos confundidos, hijos que no entenderán bien cuál es su rol, cuál es su papel. En el día de hoy se ha hecho una distinción entre el sexo y el género y se ha hablado o se está hablando de la sexualidad prácticamente como una construcción social, y eso es falso. Es decir, la sexualidad nos viene dada en la naturaleza humana y por lo tanto nos viene dado un rol femenino o masculino en nuestra vida. Obviamente una pareja homosexual va a criar a unos niños que posiblemente van a estar confundidos en su rol, en su papel como hombre o mujer. Y creo que el resultado puede ser realmente nefasto. La posición de la Iglesia Bautista sobre esa situación, ¿cuál es? Sí. Nosotros, primero, permíteme decir lo siguiente, porque a veces esta posición se califica de homofobia.
Y tenemos que aclarar eso. Nosotros no somos homofóbicos, nosotros respetamos a las personas homosexuales, nosotros creemos que toda persona es digna de igual respeto, de igual consideración. Por supuesto, no compartimos la práctica de la homosexualidad y creemos que esa práctica conduce a una vida, no a una vida alegre, sino al contrario, a una vida infeliz, una vida vacía, una vida desorientada. Nuestro énfasis está en reafirmar la familia como la unidad básica de la sociedad, la familia y el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, la familia como un núcleo fundamental de desarrollo de la vida social, y por supuesto nuestra posición está también en proclamar el amor de Dios y la gracia de Dios para todos los hombres y darle la bienvenida a todo aquel que quiera buscar a Dios y entregarle su vida al Señor Jesucristo. Queremos darle las gracias al pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan, por haber compartido con nosotros esta interesante entrevista. Gracias, pastor. Y nosotros decirle a los amigos televidentes que continúen con nosotros porque todavía tenemos más contenido. Ya regresamos. Buenas amigos de Revista de Noticias. A veces dicen que es bueno hablar con los comunicadores, pero un poco difícil entrevistarlos. Nosotros tenemos hoy un reconocido periodista de República Dominicana, residente aquí en la ciudad de Nueva York, además de periodista, analista político, y vamos a conversar específicamente sobre el gobierno de Luis Abinader. Alejandro, ¿cómo te encuentras? Saludos, Darío, saludos. Un placer estar con ustedes. Estamos muy bien, esperando que este año 2021 sea un poquito más condescendiente que el anterior. Bueno, ya, aunque sea vivimos 2021. Alejandro, con los conocimientos y la experiencia que tú tienes en los asuntos políticos y como comunicador, el gobierno de Luis Abinader, hay muchas cosas positivas, pero hay otras que son negativas y dicen que es por los seguidores de Hipólito que están cerca de él que le están haciendo daño. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, Darío, las sociedades, los pueblos se apegan a los aspirantes presidenciales que ya tienen conocimiento de lo que es el manejo del Estado. El presidente Abinader, creo que soy de las primeras personas que comenzó a decir que debía dársele la oportunidad de por lo menos un año que él estructure el muñeco, elabore lo que realmente él piensa desarrollar como presidente de la República, porque él tiene muchas cosas en contra. Y eso que tú señalaste precisamente es una de ellas. Tiene un partido dominado por personas que no tienen la mejor intención para que él haga un buen gobierno y que además es un viejo proceder de un grupo de personas ahí mezclada al bajo mundo, que ya comienzan a crearle problemas, que ya han comenzado a hacerle correr la sangre en las calles, porque ya hay 2 oficiales muertos, que la sociedad no admite, no acepta las teorías de que el primero se suicidó y de que por lo menos murió en un enfrentamiento prácticamente con 2 gatilleros de la policía. Entonces, el presidente también tiene en contra de que es una persona que yo creo que ni a ficha había pegado en la República Dominicana como dirigente político. Entonces, el único background que tiene en la política es su padre, don José Rafael, pero él no había sido ni siquiera regidor en la República Dominicana. No conoce ni siquiera senador, diputado, porque ya estas personas que han estado en el quehacer político, por lo menos cuando van al Estado como presidente de la República ya tienen una idea más acabada
de cómo conducir el Estado. A eso se le suma que parece no estar bien asesorado. Y te puedo poner el ejemplo de lo que es esta última decisión de sectorizar un aumento salarial. Eso le va a crear a él, o ya creo que se lo está creando, más inconveniente, más rechazo que aceptación. Sobre todo porque está premiando a un grupo de la Policía Nacional que, si bien es cierto, tiene muchas personas respetables y honorables de distintos rangos, privilegiarlo con un aumento de salario. Eso va a incluir a un grupo de delincuentes que hay metidos ahí, que se han metido a la institución solamente con el fin de buscar dinero a como dé lugar. Mira, Alejandro, entonces, el presidente Abinader tiene muchos inconvenientes, pero sobre todo tiene mala asesoría también. Cuando tú hablabas de delincuentes, tú sabes que la mayoría de los votantes en las elecciones pasadas votaron por un cambio. Se ha hablado de corrupción. ¿Tú piensas que a aquellos corruptos del PLD y de otros gobiernos irán presos y se les va a quitar el dinero que se robaron? Ese es otro tema complicado, Darío y amigos. Es un tema complicado y ya yo lo he analizado varias veces en mi columna, porque el tema de la corrupción no es un juego de muchachos, porque en la corrupción no solamente participa la clase política, la clase empresarial ni la iglesia sola. Ahí hay un conglomerado de grupos que se benefician de la corrupción. Y ese es uno de los problemas que ya pudiera estarle ocasionando problema al presidente Abinader, que dicho sea de paso tiene la mejor intención. Y yo quiero seguir dándole la oportunidad, seguir creyendo que el presidente Abinader puede hacer un buen gobierno. Yo creo que él todavía no ha terminado de armar el muñeco y tendrá que quitar piezas del muñeco, agregar otras y modificar cosas, como se hace en todo muñeco que se arma. Pero combatir la corrupción es algo complicado, sobre todo en sociedades como esta, donde la misma sociedad en su conjunto prácticamente se beneficia de la corrupción. Y cuando a la gente allí le hablan de que vamos a eliminar la corrupción, muchos no se atreven a decirlo, como lo diríamos nosotros. Pero tú sabes que allí mucha gente se beneficia, pobres, ricos y de todos los sectores se benefician de la corrupción. Mira, Alejandro, específicamente en el equipo de comunicación del gobierno de Luis Abinader, se ve como que hay contradicciones. Tú ves que un funcionario da unas declaraciones, viene director de prensa y dice otra, Milagros Germán también habla por otro lado, y como que no se están poniendo de acuerdo. ¿A qué tú crees que se debe eso? La inexperiencia, Darío. No hay ni siquiera que redundarlo mucho. Falta de experiencia, falta de manejo del Estado. La palabra estadista por eso no es para todo el mundo. Y no quiero ni siquiera decir estas cosas por el respeto que siento por el presidente Abinader, porque yo sé que él tiene la mejor intención, quiere hacer las cosas bien, pero cuando no hay conocimiento del Estado, sencillamente se cae en todo esto. Ahí hay un problema de comunicación, porque parece que los profesionales de la prensa o los comunicadores que han escogido para trabajar al lado del presidente no tienen la más mínima idea. Incluso ya yo he criticado con la pobreza que están saliendo los documentos de la presidencia, que a nosotros los periodistas egresados nos da vergüenza. Es más, a los periodistas nos da vergüenza. No parece que lo están haciendo profesionales. Bien, Alejandro, lamentablemente el tiempo ya está en contra de nosotros. Esperamos tenerte en los próximos días por aquí para analizar otro tema del gobierno de Estados Unidos y también de República Dominicana. Así es, amigos televidentes, que manténganse ahí porque hay mucho más en Revista de Noticias.
Este es el resumen de las internacionales de la revista de noticias. El heredero de Samsung, Lee Jae-yong, fue condenado este lunes en Seúl a 2 años y medio de prisión por un caso de corrupción, lo que deja al gigante surcoreano de la tecnología sin su principal responsable. Brasil aplicó este domingo a una enfermera en Sao Paulo la primera vacuna contra el COVID-19 tras el aval del uso de emergencia de 2 inmunizantes chinos contra el coronavirus, el Coronavac y el británico de AstraZeneca, Oxford. Joe Biden será investido presidente de Estados Unidos este miércoles en una capital estadounidense irreconocible, convertida en un campo atrincherado tras el violento asalto al Capitolio el 6 de enero. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Daisy Rodríguez, dijo en La Habana que su país espera que la nueva administración estadounidense de Joe Biden actúe conforme al derecho internacional. Miles de migrantes ingresaron a pie al este de Guatemala en su viaje desde Honduras hacia los Estados Unidos. Fueron frenados este domingo por la policía, que les lanzó gases lacrimógenos. Una iniciativa de varias ONG impulsa la plantación de 200.000 árboles en distintas regiones de Brasil, una por cada víctima por el COVID-19, con el doble objetivo de ayudar a las familias a procesar el luto y contribuir con el medio ambiente. América Latina lucha contra la pandemia del COVID-19 con confinamientos y medidas restrictivas ante la saturación de hospitales, la falta de insumos médicos para los enfermos y también relajaba algunas medidas ante el colapso económico. Este ha sido el resumen de las internacionales de la revista de noticias. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta tu revista de noticias de este martes 29 de diciembre. Recordándote que mantengas la distancia física y te uses tu mascarilla. Y recuerda que mañana estaremos a la misma hora y por el mismo canal en esta tu revista de noticias. Pasen todo feliz noche y hasta mañana.